tardes a todo el mundo y bienvenido a un lujazo que me voy a dar, la verdad, y a una entrevista nueva, a la número 77 concretamente con el gran Miguel Rivera. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Oye, lo primero, bueno, lo que te decía un poquito antes fuera de cámara, muchísimas gracias por este ratito. Creo que eres, bueno, y ahora me contará un poquito también qué se siente a que te digan estas cosas, pero todo lo que hemos formado parte del circuito de la música te conocemos y en cierta parte siempre de una manera indirecta, has apoyado mucho a la música y has contribuido a que todos los músicos que intentamos hacer un camino estuviésemos un poquito encaminados. ¿Cómo te sientes al escuchar esas cosas? Bueno, me siento mayor. Me halaga, claro. Me halaga que después de tanto tiempo, pues, haya gente bueno, que me reconoce como parte de influencia en su carrera. Claro, hay muchos músicos que tienen a lo mejor 20 años menos que yo, que cuando Maga empezó, acababan de hacer, ¿no? Y ahora, al cabo de los años, pues me dice, ostras, pues de hecho me ha pasado alguna vez gente que viene a conciertos diciendo que habían ido a conciertos de niños con sus padres, ¿no? Y ahora tienen un grupo y consideran Maga como una de las referencias, y la verdad es que a mí me halaga, claro, y sobre todo también porque yo soy un músico en activo, ¿sabes? Entonces, no es que yo me haya retirado y me diga la gente tal cosa y a mí me traiga un sentimiento de nostalgia. Al contrario, me gusta haber sido un poco simiente de la creatividad de otros. Bueno, recién decías que había gente que se te acercaba y que, bueno, y que evidentemente, o lo que te acabo de decir yo mismamente, de alguna manera marcas la adolescencia musical, al menos de algunos grupos, e incluso no tampoco tan adolescencia, sino en general un grupo. Pero te quiero preguntar a ti qué es lo que te marcó o qué es lo que activó ese clic que te dijo adelante con esto. Ostras, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo recuerdos de mi vida sin estar ligado a la música. Yo desde muy pequeño la música estaba presente en mi casa, mi padre también tocaba y tenía muchísimos discos y mi tío también tocaba y había como un ambiente musical en casa todo el tiempo. Entonces yo desde muy pequeño eh, me empapé de la música que se escuchaba en casa. El primer recuerdo que yo tengo nítido de un grupo o de una música concreta que me enamorara fueron los Beatles. Yo creo que es algo común en mucha gente. Tanto es así que cuando yo tenía 6 años o algo así, mi padre tenía una colección de cassettes de los discos de los Beatles grabados y yo escuchaba una y otra vez, cara A, cara B, cara A, cara B. Recuerdo que me tumbaba en la cama en mi cuarto y me ponía a escuchar los discos y era como, era mágico, ¿no? Y muchas veces pensaba, digo, ostras, qué guay, cuando, por ejemplo, cuando mis niños empezaron a escuchar música y yo les ponía los Beatles, yo los miraba y decía, ostras, la sensación que tiene que ser escuchar esto por primera vez, ¿no? O sea, yo envidiaba porque recordaba lo fantástico que fue para mí cuando de repente te entraba la melodía, ¿sabes? Y la música, la magia que tenía, era todo nuevo. O sea, un Claro. bajo, una batería, la guitarra, las melodías, todo era fascinantemente nuevo. Y era como estar soñando, ¿no? Y la verdad es que eso fue como... Yo desde muy pequeño sabía que quería estar relacionado con la música. Aún así, como toda la gente de mi generación, tuvimos que estudiar una carrera porque mi madre me dijo, ¿tú te quieres dedicar a la música? De acuerdo, pero tú una carrera tienes que estudiar. Entonces hice filología inglesa y cuando terminé dije, toma más, aquí tienes el título, ahora me dejas tranquilo que yo Ahora me te... dedico a la guitarra. Totalmente. Sí, sí, así fue. Eso me recuerda también mucho a una frase que me dicen mucho a mí, pero con el tema del cine. Yo soy una persona que ha visto muy poco cine, pero porque no sé, porque no tengo la voluntad como para ponerme. Y aparte soy muy nervioso. Y siempre que hablo con algún amigo me dice, ¿no has visto la película tal? Joder, qué envidia. Me encantaría no haberla visto para sentarme contigo y vivir la Claro. experiencia. Entonces me recuerda mucho a eso y también me parece algo bonito, ¿no? Que tú quieras también inculcarle eso a tu hijo o a tu hija y que realmente después que sean ellos o ellas lo que te digan, papá, escúchate esto, que a lo mejor Sí, no lo has sí. escuchado, quiero que aprendas tú también de mí. De hecho, sí, sí, eso está pasando. Lo que pasa es que por ahora algunas de las cosas que escuchan no me hacen mucha gracia porque tú sabes, están ahora en plena época en la que pues escuchan trap Ajá. y reggaetón, estas cosas, y bueno, no, claramente no es santo de mi devoción, pero bueno, yo creo que las cosas son cíclicas y que seguramente volverán, o bueno, empezarán a abrir un poco los oídos y le aparecerán cosas con las que se pueda conectar. ¿Qué, cómo
influyó en ti o en tu cabeza, en tu manera de pensar, que Maga coja semejante nombre o semejante volumen a nivel nacional y que sea un grupo tan grande y que tú simplemente, pues a lo mejor esto es lo que suele pasar mucho, ¿no? Que al fin y al cabo lo que vemos desde fuera es un grupo grande, un grupo referente y no dejáis de ser humano, evidentemente. Y una cosa también que me gusta mucho, a raíz de que estoy haciendo todo esto de la entrevista, ver y hablar con la persona, no la que se suba al escenario, sino a la que le está pasando todo eso. ¿Cómo te tomaste tú que de repente hayas cogido semejante peso en la industria? Pues no lo sé, para mí es un trabajo, te diría como otro cualquiera, yo es que no he trabajado de otra cosa. Entonces, entiendo que es como un trabajo como otro cualquiera. Bueno, es un trabajo de autónomo, que Ujú. no es como otro cualquiera, es un trabajo bastante fastidioso porque es muy inestable, pero, pero bueno, yo lo tomo como algo natural en mi persona. Yo no soy capaz de disociar la música de mi vida. O sea, cada cosa que hago en el día a día tiene alguna relación con la música. Hasta cuando voy a hacer la compra, voy con mis cascos, voy pensando musiquilla, caminando rítmicamente, ¿sabes? Me pasa que no puedo evitarlo. La Claro. música habita en mí o yo habito en la música. Entonces desde niño me ha pasado eso. Entonces no soy capaz de pensar, no hay un Miguel Rivera que llega de trabajar como músico, cuelga la guitarra y se olvida de que es músico hasta el día siguiente. O sea, siempre estoy pensando en música. Cuando estoy durmiendo me vienen cosas a la cabeza. En fin, es una sesión pero rica, ¿no? Positiva y deliciosa. Además, me han dicho mucho eso, ¿eh? Lo de que es una obsesión y que también es verdad que llega un poco un punto a la persona con la que estés, si es que convives con alguien, de ser tortura, ¿no? De incluso de levantarte a alta hora de la mañana y decir, no, tengo que componer que si no se me olvida o tengo que apuntar. Y claro, que a lo mejor te viene la inspiración a las 4 de la mañana. Y claro, para ti eso es genial, pero la persona que acaba de Claro, despertar no le hace tanta gracia. ostras, eso me ha pasado de despertarme con una idea y encender la luz y hacer ruido cogiendo un cuadernillo y claro, la otra persona diciendo, oye, ¿qué pasa, tío? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Cuéntame cómo también, bueno, qué evolución has notado, mejor dicho, desde que iniciaste en la música, o desde que le diste a tu madre el título de filología, mejor dicho. ¿Qué diferencia notaste tú a nivel de crecimiento personal, a nivel musical, evidentemente? ¿Cómo fuiste evolucionando? O la diferencia más notoria, que tú digas, vale, pues esto es verdad que me lo ha dado la música exclusivamente. Bueno, aparte de lo evidente de ir aprendiendo cada vez más el dominio del instrumento, de los instrumentos, el dominio de la composición, que nunca se acaba de dominar del todo, evidentemente. Vamos, Ujú. yo estoy a años luz de dominarlo, pero sí es verdad que cada vez se aprende más. Las canciones que hacía cuando tenía 20 años, pues eran más simples, si quieres, eh, menos vestidas y con los años he ido aprendiendo a manejar mejor las herramientas que tengo. Lo cual no significa necesariamente que sean mejores canciones. Muchas veces la frescura que tienen las canciones con dos acordes, coño, que se lo digan a los Ramones, ¿no? Claro. Canciones de tres acordes y eran pepinazos todas. Pero yo sí he ido notando eso, que bueno, que he ido aprendiendo a manejar mejor el lenguaje que yo empleo, que es el lenguaje musical, y también hay otra cosa que se sale un poco de lo musical puramente, y es que la experiencia, los años dedicados a esto, me han dado un poco más de perspectiva y de modestia, si quieres. Porque cuando yo tenía 20 años, otro día vi una foto de un grupo que tenía antes de Maga que se llamaba Super Tube, donde Ujú. ya había tres miembros de lo que fue la primera formación de Maga, y teníamos, no sé, 22 años, 21. Y yo digo, ostras, me veía la cara, digo, yo aquí pensaba que me iba a comer el mundo, ¿sabes? Pensaba que iba a ser los nuevos Blur de Sevilla, ¿sabes? Y claro, estamos hablando hace 30 años de eso. Y te das cuenta con perspectiva que, bueno, que las cosas nunca son... Bueno, a ver, gente que sí que le pasa, ¿no? Que lo petan. Pero te das cuenta que, bueno, que las carreras, digamos, de largo recorrido, para mí son más disfrutables, porque hay gente que lo peta en un año y después tiene ese yugo, ¿no? O sea, decir, ostras, si le he petado, ahora hay un nivel de exigencia y un nivel de expectativa sobre mi carrera que a lo mejor no soy capaz de cumplir, ¿no? Sin embargo, si tienes una carrera de largo recorrido, pues vas pasito a pasito, escalón a escalón, te permites también
experimentar, probar cosas, porque nadie está con una lupa mirando de exactamente si no haces exactamente el éxito que ellos esperan, ¿sabes? Claro. Entonces, eso lo he aprendido con el tiempo, a no tener prisa y a disfrutar del proceso, ¿no? Del camino, aunque este tipo de comentarios están muy trillados, pero es verdad, son bastante certeros, porque todo el camino recorrido es un aprendizaje. Entonces, si eres capaz de disfrutar de ese aprendizaje, es una maravilla, la verdad. Antes también me contaba un poquito y también agarrándome a esta respuesta, me contabas que tú formas parte de la música al igual que la música forma parte de ti. Y sin embargo, Maga tuvo ciertos parones indefinidos y tal. ¿Qué pasaba por ti en ese momento? O sea, no quiero saber los motivos de los parones porque igual no son públicos o son privados y no venimos a hablar de eso. Pero ¿qué pasaba por ti al decir, joder, tenemos el grupo en parón por X motivo y yo necesito seguir alimentándome de la música, precisamente? Claro. Pues mira, precisamente lo acabas de decir tú. Eh, de hecho, Maga tuvo dos parones. Uno en 2014 o por ahí, en el cual dijimos cerrado por vacaciones. En ningún momento pensábamos que fuéramos a separarnos. Y otro que fue el definitivo en 2022, ¿no? La primera vez, las razones por las que el grupo se paró fue porque, bueno, eh, una serie de circunstancias personales y también el hecho de que de repente nos habíamos quedado sin ganas de hacer canciones de Maga. Pero eso no significa que no tuviéramos ganas, en mi caso particular, no significaba que no tuviera ganas de hacer canciones, de hacer música. Entonces yo no dejé de hacer canciones, yo me dediqué a otras cosas, a otros proyectos, a tocar con gente, estuve tocando, yo me fui a vivir a Madrid, estuve tocando con Joel López, Ujú. eh, y no paré de hacer música. Y cuando Magat volvió, porque volvió de manera natural, yo estaba con el músculo entrenado, porque no había dejado, no es que hubiera colgado la guitarra o metido en el armario y sacarla 2 años después. Claro. Eso no ocurrió, ¿sabes? Y por lo mismo, desde que Maga nos despedimos en octubre de 2022, igual, o sea, yo no he parado de hacer cosas. También, no sé si tú sabes que yo me dedico a hacer bandas sonoras de películas, de cine, Sí. y, y bueno, eso es una vertiente diferente del oficio, pero me mantiene en contacto con la música todo el tiempo. O sea, no son canciones cantadas, en algunos casos sí, pero sobre todo es música instrumental y me mantiene en contacto todo el tiempo con la música. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, me ducho, me cojo el coche, me voy para el estudio, desayuno y me llevo todo el día en el estudio haciendo música, de alguna u otra manera y para algún u otro proyecto. Lo que te digo, que yo no me he separado, no me he permitido unas vacaciones de la música nunca, porque es que para mí no es un trabajo, es un modo de vida. También es muy bonito esto porque creo que por suerte o por desgracia, depende de cómo se quiera mirar, toda la gente con la que he hablado hasta ahora, hay algunas personas que sí ven la música como un trabajo, que no digo que no lo sea, pero al verlo como un trabajo, te- es como que, no sé, como que a mí no me gusta que se vea así, por el simple hecho de que yo me lo tomaba como un trabajo cuando estaba. De hecho, he tocado con gente que conoces muy bien y he tocado, de hecho, en tu ciudad varias veces, etcétera. Mm. Y nos lo tomábamos muy en serio, como si fuese un trabajo palmando pasta, cuando no es compatible Ya, en ya, una frase. está claro. Y hoy en día la gente dice, Buah, estoy cansado o cansada de tal, de tal, de tal. Y realmente a mí me da mucha lástima porque digo, quien sepa de verdad el sacrificio que lleva la música, y lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo a ti, que es que, perdóname la expresión, pero manda huevo, pero tú mejor que nadie sabes precisamente que el descanso en la música tiene que ser muy poco o nada, prácticamente, por desgracia. Sí, Entonces sí, me sí. gusta mucho que la gente se lo tome así porque creo que también es una bonita manera de descansar de la música sin dejar de hacer música, que es, pues en tu caso, por ejemplo, hacer otro proyecto, que no significa que deje la música abandonada, simplemente que le está dando un descanso, pues bueno, pues a tu proyecto principal en este caso. Y quería Exactamente. saber un poquito cómo empezaste con el tema de la banda sonora o qué te hizo pegar esa vuelta o desviarte un poquito de la carretera. Pues mira, el caso es que yo siempre he tenido contacto bueno, desde hace muchísimos años he tenido contacto con las bandas sonoras, al principio de una manera colaborativa con otros músicos. Mira, en el año 99 fue la primera vez que yo participé en una banda sonora de una película que se llama El Factor Pilgrim, de un director de Sevilla que se llama Santi Amodeo. Ujú. Y, y ahí una serie de músicos sevillanos formamos una especie de supergrupo que se llamaba Lavadora. Y de hecho, mira, curiosamente, hay uno de los músicos que estaba en ese proyecto,
toca también en el festival, Chencho Fernández. Hostia. Que lo veremos, nos veremos ahí en Torres cuando llegue el momento. Y esa fue la primera vez que yo tuve contacto con el cine, con la música y el cine. Y a lo largo de los años fui picoteando de manera puntual. Pero en 2017, no, antes de eso, bueno, creo que fue en 2016 o algo así, ya me ofrecieron hacer una banda sonora íntegra a mí. Y entonces fue como de repente, para mí era un giro absolutamente novedoso, un lenguaje completamente diferente al pop, pero súper atractivo. Y la verdad es que fue un descubrimiento. Después de tantos años tocando la guitarra y haciendo canciones de pop, tener que hacer una banda sonora, afrontarlo de otra manera, me pareció fascinante. Fue muy divertido, un aprendizaje muy chulo y desde entonces no he parado. Lo he ido compaginando también con el grupo y con proyectos de pop, pero es algo que sigo haciendo y que me encanta. Y de hecho, todos los días cuando voy al estudio siempre hay algo que tiene que ver con eso, casi siempre. Entiendo. ¿Y qué sentiste cuando de repente, bueno, volviste, mejor dicho, dejando a un lado todo el tema de la banda sonora, que no digo que no sea importante, sino que bueno, que es otra parte? ¿Qué sentiste cuando te subiste a un escenario por primera vez como Miguel Rivera? Pues al principio un poco de vértigo, porque claro, acostumbrado a tocar respaldado por una banda, no es lo mismo hacer eso que enfrentarte con una guitarra, ¿no? Solo. Pero bueno, como el proyecto en el que estoy ahora, de directo, que se llama Mi Historia Cantada, y es lo que voy a hacer en Sierras de Sones, es un proyecto de compagina que va combinando historias contadas y cantadas, por eso se llama Mi Historia Cantada. No me hace sentir tan solo, porque voy compartiendo con el público todas las historias que hay detrás de las canciones, ¿no? De alguna manera, eso hace que los, entre comillas, y de manera figurada, suba al público al escenario, ¿no? Se compartan conmigo como si estuviera en el salón de su casa tocándole y cantándole un poco el origen de las canciones. Y eso me hace sentir menos solo. También es verdad que, bueno, cuando haces 30 bolos ya tienes el callo hecho, Claro. al formato, y ya llevo mis pedales, hago mis loops, mis cosas, me divierto mucho tocando. Eso sí, me encanta. Intento que no haya dos conciertos idénticos. Siempre, con ayuda de los pedales y eso, intento siempre, cada día, hacer una cosita diferente, por divertirme, como un pequeño reto personal, ¿no? Y eso, yo creo que cuando tú ves cuando el público ve que te estás divirtiendo, ellos se divierten. Es como, el público es como, Es un está muy, espejo. claro, hay una receptividad brutal y la gente está esperando que tú estés contento para devolverte con creces esa alegría. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, es una cosa que se pega muchísimo. El hecho de que verte a ti y que te estés riendo, que te lo estés pasando bien, o que por ahí, como cualquier persona, a lo mejor se te escapa una cuerda o se te escapa lo que sea, y tú te ríes mínimamente, eso te Total, hace, a mí como público o a la gente que te estemos viendo, te hace como más gracia y te lo pasa como mejor y tal. O sea, totalmente, eso se pega siempre. totalmente, sí, sí, sí. ¿En algún momento te planteaste como desligarte de eso? De lo que es tu pasado como, bueno, o el maga, por ejemplo. No, porque, claro, Bueno, no, desligarme no, ten en cuenta, y además esto es una cosa que yo llevo a mucha honra. El repertorio de Maga es mi patrimonio, o sea, yo no tengo dinero, tengo canciones, ¿vale? ujú, Y eso es una cosa que el dinero se puede acabar, las canciones no se van a acabar, no sé que haya una hecatombe nuclear y nos vayamos todos al carajo, pero bueno, en el caso de que no ocurra, ese patrimonio va a estar ahí, y a lo mejor dentro de, quién sabe, dentro de 100 años, cuando yo lleve muerto ya mucho tiempo, resulta que hay alguien que descubre que había un grupo en Sevilla que se llama Vaga y que hace una serie de canciones, y quién sabe, a mí eso me gusta, pensar en eso. Entonces, no, las canciones son las que son un puñado de canciones, de 7 discos en el mercado, y hay un montón de canciones con las que me siento todavía muy identificado y que me encanta tocarlas, de hecho las sigo tocando. Otras, bueno, que se me han quedado, entre comillas, un poco más viejas porque por producción o por lo que la letra que estaba cantando en ese momento, pues ya no me siento identificado con ese Miguel de ese momento, pero lo sigo respetando, ¿sabes? No deja de ser mi patrimonio y me siento súper orgulloso de él.
Lo cual no significa, perdona, que no esté yo metido ya en material nuevo. No sé si eso pensabas preguntármelo, pero Sí, ahora me, vamos a entrar un poquito ahí, vamos a entrar un poquito ahí. No te preocupes. me adelanto. No, no, tranqui, tranqui. Lo que precisamente era eso un poco lo que te quería decir, es que si hay algo antiguo que tú te lo puedas quedar, que te siga representando a día de hoy, que haga un disco y digas, esta puede ir para adentro, y viceversa. Si hay algo de lo nuevo que tú digas, hostia, pues esto podría tocarlo perfectamente hace, no sé, en el 2017 cuando tocaste el Interestelar, o 2018, que es donde te vi yo. Claro. Ah, mira. Pues sí, a ver, claro, ten en cuenta que no deja de ser el mismo compositor y el mismo cantante, que para mí, a mí el instrumento que más me gusta es la guitarra, con la que más me siento identificado, aunque para componer pues uso también piano, batería, etcétera, etcétera, pero la guitarra es como me hace sentir más cosas, ¿no? Y sobre todo la voz, ¿no? La voz, que es el primer instrumento que uno aprende a tocar, ¿no? Entre comillas, desde niño, ¿no? Claro. Entonces, el mismo cantante y el mismo compositor, el mismo tipo de melodía, por mucho que tú vayas a explorar, Paul McCartney siempre va a sonar Paul McCartney, ¿vale? Por mucho que o Bowie sonaba Bowie, yo qué sé, Sting o Iggy Pop o Morrissey, ¿no? Los Smith y Morrissey no parecen dos cosas completamente diferentes, es el mismo, o sea, no es el mismo tipo de melodía, el mismo tipo de... Puede haber producciones diferentes, arreglos diferentes, colores diferentes, pero la esencia está ahí. Entonces, claro que hay canciones que estoy componiendo ahora que pueden haber estado en un disco de Maga y viceversa. Ahí yo puedo coger, de hecho así será cuando yo haga una gira de presentación del material que estoy componiendo ahora, que estoy grabando ahora, evidentemente no solo voy a tocar canciones de ese disco de Miguel Rivera, también rescataré repertorio de Maga que a lo mejor vayan en esa línea, ¿no? Para que tengan cierta coherencia. Claro. Y entrando un poquito más en eso, ¿en qué proceso estás ahora mismo o cómo te encuentras tú a nivel compositivo, a nivel personal? ¿Cómo estás? ¿Estás terminando de componer? ¿Estás empezando? ¿Estás ahí ahí? Claro, pues mira, después de mucho tiempo dedicándome a hacer solamente bandas sonoras, eh, el gusanillo de componer canciones me estaba llamando mucho a la puerta, ¿no? Entonces me puse a trabajar con tranquilidad, sin ningún tipo de expectativa ni fecha de entrega, canciones nuevas, ¿no? Tenía letras, tenía algunas melodías, me puse a trabajar. Eh, con la novedad de que me puse a trabajar con un productor de Sevilla que se llama Lost Twin, que ha trabajado con María José Yergo, con Zetangana, con Todd King, y entre los dos empezamos a trabajar ese material con mucho relax, mucha tranquilidad, y bueno, a lo tonto hemos ido configurando un corpus de canciones que ya están grabadas, 5 de ellas están terminadas ya. Anda. Seguimos trabajando en ello, tenemos maquetas grabadas que tienen que ir desarrollándose y mi intención, que toco madera porque me gustaría que así fuera, mi intención es en primavera del año que viene, 2026, publicar un disco. Seguramente antes de eso habrá lo típico, uno o dos adelantos, pero sí me gustaría no pasarme de esa fecha. Y pongo una fecha tan lejana que falta casi un año porque no tengo prisa, ¿sabes? Porque no tengo que responder ante un sello que me esté pidiendo ese material o para hacer una gira de algo. Lo quiero hacer cuando yo esté 100% satisfecho del material, compartirlo con los seguidores. Entiendo. Bueno, te espero entonces, por aquí. Hombre, por supuesto, cuenta con ello. Por favor. Bueno, de hecho, estando medianamente se puede apalabrar algo, yo voy a Sevilla, hacemos algo presencial y si te quieres tocar algo en Ajá, acústico, ojo, pues sí, fantástico. ojito. Vale, te quería preguntar también un poquito, bueno, me has preguntado, o sea, perdón, me has contado esto de que de aquí a un año vista aproximadamente tendrá material nuevo. ¿Cómo crees que va a ser, según bueno, según lo que tú sabes ya, evidentemente lo que ya tiene en el estudio, cómo cree que lo va a recibir el público sabiendo, teniendo la experiencia anterior? Pues francamente no tengo ni idea, porque claro, el público que me viene a ver a los conciertos que estoy haciendo ahora es público fan de Maga. Y además yo toco canciones de Maga. ¿Cómo lo recibirá? Pues espero que con cariño, con alegría, sorpresa positiva
Y hombre, lo que sí estaría guay es que gracias a que sean canciones nuevas, también pueda captar público nuevo. Es decir, gente que a lo mejor no me conoce o que me conoce poco, de repente diga, ostras, pues mira, qué guay esto que está haciendo ahora Miguel. Eso sí me gustaría. Espero, evidentemente, que le guste y que la gente acudan a los conciertos cuando vayamos a tocar. Y bueno, y que consuman el disco también, que lo compren cuando esté. Me gustaría sacarlo en formato de vinilo, que Bueno, yo creo que ahora mismo es lo que más sentido tiene, porque en las plataformas ya estaría el disco, pero claro, el valor añadido que tiene el formato de vinilo no lo tiene ya el CD, creo yo, bajo mi punto de vista. además, hoy en día es un CD muy bonito y está tener tu trabajo en formato físico muy bonito, pero yendo a la utilidad, creo que se utiliza mucho más un vinilo a día de hoy, que está como, se ha puesto como más de moda de repente, no sé por qué. Totalmente. Y me parece además, no sé, tienes como más margen de juego, lo puedes hacer más bonito a nivel estético y Sí, tal, o sea que... sí. Yo Qué tengo un guay, qué guay. amigo que tiene una tienda de discos y me contó eso, que se venden, o sea, proporcionalmente más vinilos que CD. También tiene, el vinilo tiene como como ese deje de coleccionismo. Sí, Quizás que totalmente. tiene el CD, pero no tanto. No sé si por más Claro. vistoso, por menos vistoso, no sé por qué, pero de Sí, es como repente, tiene más el valor añadido de un objeto bonito, ¿no? Porque es más grande, ¿verdad? Que las portadas, coño, es un pequeño cuadro, ¿no? O sea, hay gente claro, que tiene, de hecho venden por ahí marcos ya con ese formato para, si la portada te gusta, la pones ahí, ¿no? Sí, a mí me encanta el vinilo. Yo tengo una colección de discos bastante guay, muchos de ellos pertenecían a mi padre y me encanta. De vez en cuando en el estudio me pongo, de hecho, escucho más vinilos desde que tengo el estudio que antes, porque puedo ponerlo a todo trapo si quiero y un día que no me apetece o que quiero desconectar de lo que estoy haciendo, me pongo, yo qué sé, me pongo los Stooges o equipos a todo trapo hasta que revienta. Sí, y no molesta a nadie ahí en el estudio, si a total, nadie, no se nadie. va a quejar nadie, total. Está claro. Oye, ¿qué es lo que te sigue emocionando un poquito de todo esto de la música después de tanto tiempo? Pues mira, sí, sé que estoy haciendo mucha referencia al directo, pero es que es verdad que lo tengo muy presente por la gira que estoy haciendo ahora. Y una de las cosas que me sigue emocionando y que no deja nunca de sorprenderme es el feedback con el público. A mí, por ejemplo, me ha pasado en esta gira estar tocando una canción y ponerse una chica a llorar y quedarme en blanco. O sea, decir, hostia, o sea, una sensación muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo, yo estoy emitiendo unos sonidos conjuntados con unas palabras y eso le está provocando a esta persona una emoción tal como para que se le salte la lágrima, ¿no? O esté llorando. Y a mí eso digo, el poder de la música es brutal, es infinito. El lenguaje, ya sé que es el típico, ¿no? El lenguaje universal, pero es que es el lenguaje emocional universal. A mí me parece que el arte más comunicativo de todas las manifestaciones artísticas que pueda haber, creo que la música es lo que más comunica y además sin entender la letra. Te puedes emocionar la canción que no entiendes lo que está Eh, cantando el tipo y te emociona, ¿no? Te llega de otra manera. Totalmente, totalmente. Bueno, y para ir acabando, te quería preguntar primero si tienes algún truquito o si tienes algún lugar especial cuando a lo mejor te despierta un poco más nublado de la cuenta y no tienes esa inspiración que a lo mejor sí necesitas ese día, ¿dónde vuelves o qué haces cuando estás así un poco más por allí? Claro, pues mira, a mí aparte del estudio, que es mi refugio, yo tengo un estudio en mi pueblo, yo soy de Alcalá de Guadaira, Ujú. que es un pueblo que está a 20 kilómetros de Sevilla, y ahí es donde voy todos los días. Yo vivo en Sevilla, pero voy todos los días a trabajar a mi estudio, se llama La Casa de la Esquina, eh, está hecho en una casa antigua, es muy bonito y tiene una luz natural preciosa, y yo me siento ahí en mi refugio, ¿no? Me inspira mucho el estar allí. Pero fuera del estudio hay dos lugares que a mí me resultan balsámicos, ¿no? Uno de ellos está en el propio pueblo, que es el Parque Oromana. A mí me encanta dar paseos por el río, sobre todo en primavera. Ahora mismo hace un calor terrible, pero en primavera o en otoño el olor de los árboles, de la hierba mojada, del río, a mí me limpia por dentro, ¿no? Y me da muchísimas ideas. Y otro lugar es la playa, en Cádiz. Yo desde niño tengo una relación con el mar muy fuerte eh, y me siento un gaditano adoptivo y en pasear por la playa también me resulta sanador e inspirador. Muchas canciones, no pocas canciones a lo largo de mi historia, no solo de Maga, sino de proyectos anteriores, han surgido de paseos por la playa. O sea, de repente una chispa, una melodía. eh, Hace muchísimos años tenía una grabadora de esta de cassette, como la de la gente Cooper de Twin Peaks, y después con los años, pues el móvil, notas de voz, miles de notas de voz paseando por la playa.
Sí. El móvil ese lo que guardará. Onda, Lo sí, que sí. guardará el móvil. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar te quería preguntar, bueno, claro, esto lo hago con todo y en especial creo que en tu caso va a ser, no lo sé, me prejuzgo, que creo que va a ser bastante complicado para ti, no lo sé. Yo tengo una playlist en Spotify donde pongo canciones de todas las personas a las que entrevisto. Entonces te quería preguntar, ¿qué canción pondrías tú, tuya, ahí, para que la gente, evidentemente a día de hoy, no te voy a decir para que la gente que no conozca, no, pero para Claro. que la gente en ese momento diga, pues mira, esta canción representa, la eligió Miguel y voy a escucharla tal porque él representa lo que sea que quiera que represente. Pues mira, creo que metería una canción de Maga que se llama Desde otro lugar, que fue la última canción que compusimos, aunque no fue la última en salir, fue la penúltima. Ujú. Pues sacamos 2 singles en 2020, pero fue la última que compusimos y de alguna manera era como un presagio, ¿no? De que lo que cuenta la canción iba a ocurrir, que es como mirar al pasado con cierta nostalgia, no con tristeza, pero sí con cierta nostalgia, ¿no? Y es como un recorrido por mi infancia. Ahí se habla de la playa de Cádiz, se habla de los primeros amores, se habla de muchas cosas que tienen que ver con esa mirada un poquito nostálgica del pasado. Eh, y esa canción creo que es muy representativa del espíritu de Maga y bueno, y del momento concreto de ese. A mí me gusta mucho, lo toco siempre en los directos. Ok, pues se queda esa para la playlist y se queda dicho, cuando saque el disco nuevo, me voy para allá, grabamos Cuenta con ello. y hacemos algo un poquito más íntimo, un poquito más tal, más bonito. ¿Te parece? Fantástico, fabuloso, por supuesto. Perfecto. Miguel, de verdad, es un honor para mí tener esta charla contigo por todo lo que has supuesto, imagino, o por todo lo que significaste para mi grupo antes, cuando no nos habíamos separado. Y a día de hoy, la verdad que si me dicen que voy a hablar contigo o tal, a raíz de esto y en algo que solamente está montado por mí, no tengo a nadie detrás, aunque bueno, evidentemente darle las gracias a Paz, que es la que nos ha puesto en contacto, por supuesto. Pero si a mí me lo dicen, la verdad es que me río porque tengo que hubiese querido. Así que de verdad que Igual, muchas gracias, tío. De verdad. pues un honor para mí también, un placer. Y estamos en contacto. Nos veremos en Sierra de Sones. Sin duda. Y sin duda, esa entrevistita más íntima, cuenta con ello. Perfecto. ¿Vale? Te mando Fantástico. un abrazo. Un abrazo. Chao, Chao. chao.